La clase pues se llama como tal interpretación gasométrica y bueno, tenemos un índice en el cual vamos a ver diferentes apartados, iniciando por la introducción, posteriormente algunos objetivos que tenemos de esta misma clase, la definición de lo que es una gasometría, aclarar cuestiones en cuanto a la técnica, la importancia que tiene para nosotros realizar dicho estudio, componentes de como tal y el estudio impreso y los valores que tenemos que saber que sean normales, diferencias que podemos encontrar entre una muestra de sangre arterial y una venosa. Quiero aclarar desde ahorita que la clase va enfocada principalmente a una gasometría francamente arterial, pero bueno, me pareció importante agregar este apartado. Cuestiones de cómo vamos a realizar la interpretación de forma rápida y, como les mencioné hace un momento, los ejemplos. Bien, la gasometría de antemano va a ser un estudio que es de forma esencial para nosotros para poder llevar a cabo un diagnóstico. Y si nosotros ya tenemos como tal un diagnóstico, pero tenemos que ir guiando nuestro tratamiento, pues de igual manera va a servir para esta situación, ya que muchas veces, tanto en áreas críticas como en el área de hospitalización, necesitamos que nuestro paciente mantenga un equilibrio ácido-base para que pues ya per se la morbilidad que él tenga no pues empeore. Eh, Va a ser importante para nosotros conocer los valores normales, como les mencionaba en el índice, para poder dar una buena interpretación y de hecho es la clave para que nosotros tomemos este dicho estudio. Si nosotros tomamos un estudio que no vamos a saber interpretar, la verdad es que no nos va a ayudar en cuanto a la terapéutica ni tampoco en el diagnóstico, entonces no tiene ningún sentido que nosotros la hagamos. Con respecto a los objetivos, la intención de esta clase es que todos los que están presentes y que posteriormente vean esta clase identifiquen los valores normales de la gasometría, pauten las funciones del pH, el PCO2 y el bicarbonato para el equilibrio ácido-base, encontrar el significado de los valores anormales y cómo los vamos a ir interpretando y hacia qué diagnóstico nos llevan. A veces dejamos de lado la parte de la saturación con respecto a la presión parcial de oxígeno, entonces les puse un dibujito de lo que es la curva de disociación para que entendamos un poquito más esto. Y de igual manera, no olvidar que cuando nosotros tomamos una gasometría de primera instancia arterial, la función es ver la oxigenación que tiene nuestro paciente. Entonces, también ese es el objetivo. La definición pues no va a ser más allá que una muestra o un estudio de una muestra de sangre, puede ser de todo el sistema circulatorio como tal, en este caso arterial, venosa o capilar. Les vuelvo a repetir e insisto, esta clase va dirigida principalmente a cuando nosotros tomamos una muestra de sangre arterial y vamos a hacer algunas diferenciaciones con respecto a la sangre venosa. Con respecto al capilar, la verdad es que sí, no me meto mucho porque no busqué gran información y la verdad es que tampoco es muy abundante la información que hay y primordialmente quienes utilizan este tipo de estudios son los neonatos y entonces como yo no soy neonato no me meto en esa área. Muy bien. Retomando lo que es la técnica, sabemos que los sitios más habituales donde nosotros vamos a llegar a tomar la muestra va a ser la arteria radial y la arteria femoral como segundo lugar. Cuando nosotros vamos a hacer una muestra a nivel de lo que es la arteria radial, lo más importante es que nosotros hagamos una prueba que se llama test de Allen. Es habitual que no lo hagamos, me incluyo a veces, ajá, pero sí sería lo ideal que lo hiciéramos, porque la intención es corroborar que la perfusión que tiene la extremidad donde nosotros vamos a tomar la muestra sea de forma adecuada por la arteria cubital. Entonces, el test de Allen, en la imagen que se encuentra en la parte del lado inferior izquierdo, nos muestra que es que le pedimos de favor al paciente que ponga la mano, ya sea recargado sobre alguna estructura o más o menos a la altura del rebozo. Eh, Tendríamos que hacer una compresión bilateral donde obstruyamos el flujo de la arteria radial, de la arteria cubital. Pedimos al paciente que cierre el puño con la intención como si estuviera exprimiendo la sangre de la extremidad y posteriormente soltaríamos la mano del lado de la arteria cubital con la intención de corroborar que la perfusión hacia esta extremidad sea lo suficientemente buena por parte de únicamente la arteria cubital. Y ya por último, nada más nos pone un dibujo representativo de cuál es la posición más adecuada para que nosotros podamos tomar fácilmente la muestra de sangre arterial. Bueno, ahorita les voy a mostrar un videito que es muy claro en cuanto a la técnica para que nosotros pues podamos tomar nuestra muestra y de igual manera hacer el test de Allen.
Del lado derecho les pongo de igual manera una imagen en la cual les muestro la técnica correcta en cómo tenemos que hacer pues el movimiento para que la sangre sea homogénea, ¿no? Porque muchas veces nos llegamos a tardar un poquito en llevar la muestra o en procesarla y queremos agitarla o le hacemos el émbolo hacia atrás y no. Lo ideal es que hagamos un giro horizontal y un giro vertical, con la intención de que no lisemos las células ni que tampoco jalemos un poco de aire del medio ambiente, que esto podría ocasionar que nuestra muestra se altere. Vamos a ver el videíto. Es necesario realizar el test de Allen, cuyo objetivo es valorar la circulación del arco palmar y entre arteria cubital y radial cuando se desee puncionar la arteria radial. El procedimiento consiste, mientras el paciente mantiene apretado el puño con firmeza, se obliteran ambas arterias, la radial y cubital, al mismo tiempo. Pida al paciente que relaje la mano y observe cómo se blanquea la palma de las manos y los dedos. Libere solo la presión de la arteria cubital. Espere mientras vuelve el color a la mano y dedos por 15 segundos con el fin de asegurar la adecuada irrigación del arco palmar. A continuación, se reúne y prepara el equipo y se identifica a la persona atendida. Además, se le explica el procedimiento. Realice higiene de manos y colóquese guantes de procedimiento. Colocar a la persona atendida en posición según arteria a puncionar. Palpar arteria seleccionada, en este caso utilizaremos la arteria radial. Luego, limpiar la zona con algodón con alcohol al 70% en un solo movimiento de arrastre ascendente en aproximadamente 5 centímetros circundante a zona seleccionada. Dejar secar. Funcionar con el bisel hacia arriba, en ángulo de 35 a 45 grados en la arteria radial. Si usamos la arteria braquial, son 60 grados y 90 grados en la arteria femoral, orientando a la aguja en dirección hacia donde se siente más intensamente la pulsación. Una vez puncionada la arteria, la sangre pulsa e ingresa fácilmente a la jeringa. Extraiga la cantidad de sangre necesaria aspirando suavemente. Retirar aguja en forma firme y rápida. Si es necesario, pídale a la persona atendida que mantenga la presión del sitio de punción sin mover la tórula, ni doblar el brazo, ni friccionar. Sacar la aguja, eliminar toda la burbuja de aire que pueda existir, tapar con tapón, depositar en dispositivo frío o unidad refrigerante. Ok, antes de pasar al siguiente apartado, me gustaría aclarar un par de cosas en cuanto a este videito. Me parece un video bastante claro en cuanto a la explicación, pero bueno, primero que nada, la jeringa que se tiene que utilizar tiene que ser una heparina con heparina liofilizada. La jeringa que mostraban en el video es correcta. En la terapia intensiva nosotros también tenemos de estas mismas. Lo único es que, si ustedes se dieron cuenta, tenía un espacio muerto como tal ya la jeringa, que la intención es que haga un cierto vacío y con esto extraiga la sangre del paciente. Pero no es del todo correcto porque ese espacio vacío tiene aire del aire ambiente, aunque suene un poco redundante, y este aire contiene una cierta concentración de oxígeno y esto modifica la presión parcial de oxígeno. Entonces, lo ideal sería que nosotros llevemos al émbolo hasta la marquita que corresponde al cero y una vez que nosotros estemos tomando la muestra, ya traccionar para poder obtener la sangre.
Les vuelvo a repetir, la heparina forzosamente tiene que ser liofilizada. No es regla, o sea, que solo se pueda tomar la muestra con este tipo de heparina. ¿Se puede tomar con la heparina sódica que todos tenemos en el hospital? Sí, sí se puede hacer, pero cuando lo hacemos de este modo, tiene que ser muy exacta la medición de la cantidad de heparina. Es decir, la literatura nos comenta que tienen que ser 5 unidades de heparina por cada mililitro de sangre. Es decir, luego nosotros tomamos medio mililitro o menos. Entonces, si nosotros le ponemos estos 5 unidades de heparina a 0,3 mililitros, pues nos estamos pasando. Entonces, realmente solo es impregnar la jeringa con la heparina, sacar la mayor cantidad para que no tengamos alteraciones. ¿Qué tipo de alteraciones podemos llegar a tener? Las principales es a nivel del hematocrito y hemoglobina, que en este caso se diluye, y los consiguientes van a ser los electrolitos y la glucosa, es decir, los electrolitos de bueno, que van a ser cationes, como puede ser el potasio, el sodio, ajá, el calcio inclusive, se van a unir a la heparina sódica. ¿Esto por qué? Porque la heparina sódica no está ionizada y tiene una carga negativa. Entonces va a jalar estos electrolitos positivos y entonces los va a adherir, y cuando la prueba se lleve a cabo por medio del gasómetro, los valores de estos tres electrolitos van a estar disminuidos y esto nos va a dar falsamente hipocalemia, hipocalcemia, hiponatremia, ¿no? Entonces, por esto es importante que nosotros tomemos en cuenta la cantidad de heparina que nosotros colocamos. Ahora, después de que se toma la muestra, también es muy importante que ustedes hagan una compresión adecuada en el sitio de la prueba. ¿Y cuánto tiempo vamos a comprimir? Va a ser de 2 a 3 minutos, con la intención de que en el sitio no se forme como tal un hematoma que, uno, cause molestia para el paciente, dos, estéticamente se ve mal, y tres, pueda ocasionar dificultades para la siguiente toma de gasometrías. Si a alguien le ha pasado que llegan con un paciente, ya lo puncionaron y tiene un hematoma en la muñeca, es mucho más difícil poder tomar la muestra, sobre todo cuando son pacientes lactantes o que están muy chiquitos o muy gorditos, cuesta muchísimo trabajo. Entonces, por eso hay que tener esta precaución. Bien, ahora con respecto a la importancia de este estudio para nosotros, uno de los primordiales va a ser establecer como tal un diagnóstico. Lo siguiente, ya habíamos dicho dentro de los objetivos, es dar una guía a nuestro plan de tratamiento previamente establecido. Con esto podríamos ver nosotros si es el adecuado o no es el adecuado. En el caso de terapia intensiva, o bueno, muchos de pedia pueden llegar a tener pacientes con ventilación mecánica o invasiva o no invasiva en piso, y entonces con eso ustedes pueden orientar si el tratamiento que están dando con esta ventilación es adecuado o no es así. El manejo del ácido base, en este caso, si tenemos un paciente que inicialmente que llega con una acidosis metabólica, nosotros podemos corroborar si con el tratamiento estamos mejorando la acidosis o de plano no le estamos haciendo nada. Una cosa que me parece muy representativa aquí es el funcionamiento óptimo de los medicamentos. A veces no tomamos en cuenta que muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos, principalmente también hablo por el área de terapia intensiva, necesitan un pH estable. Y con pH estable me refiero a un pH entre rangos normales. Entonces, cuando nosotros estamos por debajo del pH normal hacia la acidosis, que sería 7,35, hay mucho riesgo de que muchos de los medicamentos no funcionen de forma adecuada. Y nosotros estamos esperando que tengan un efecto óptimo, sin embargo, pues el ambiente para que ellos funcionen no es así. Y por último, nos pueden llegar a ocasionar alteraciones de los electrolitos. Ajá. Y este sí puede ser de forma crítica. ¿Por qué motivo? Porque a veces sí nos llega a disminuir muchísimo los valores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sodio, nos puede dar una falsa hiponatremia y nosotros pues nos espantamos, ¿no? Y queremos empezar a darle manejo cuando no es así. Y otros electrolitos donde nos pueden llegar a causar como cierto conflicto, pues también, como por ejemplo el caso del calcio y el potasio. Si hacemos un poquito de remembranza con respecto a la clase que vimos anteriormente, de las correcciones electrolíticas, mencionamos que el calcio iónico se va a incrementar cuando tenemos un paciente con acidosis y viceversa. Cuando el paciente está con alcalosis, el calcio iónico disminuye. De igual manera es el caso del potasio. El potasio cuando tenemos alcalosis va a disminuir y a diferencia cuando tenemos acidosis se va a incrementar. ¿Cuál es el riesgo aquí? Que la respuesta que puede llegar a tener el organismo cuando tenemos un potasio más alto de lo habitual por la acidosis, más agregar el efecto que tiene la acidosis en la membrana de la célula de nuestro paciente, puede llegar a ocasionar que tengamos arritmias. Entonces, por eso es importante que nosotros obtengamos un equilibrio ácido-base y que lo monitoreemos con nuestra gasometría. Bien, vamos a pasar ahora a lo que son los componentes y vamos a hablar de los valores normales.
En el caso del pH, vamos a tener un rango muy estrecho, va a ser de 7.35 a 7.45 y van a notar que en las siguientes diapositivas yo les enmarqué en letras negritas eh, que dice medida o calculada. Y es importante que de igual manera de esta clase ustedes se lleven que hay valores de la gasometría que los mide el gasómetro y valores que los calcula. ¿Por qué? Porque hay valores que se calculan, pero con ciertas variables extras se pueden modificar, como puede ser, por ejemplo, el caso del bicarbonato y en este caso también el déficit de base. Entonces, el pH se mide, sí, efectivamente se mide en todos los gasómetros y hablando de una forma muy física, es inversamente proporcional al número de hidrogeniones que tiene nuestra sangre. Es decir, si nosotros tenemos muchos hidrogeniones, nuestro pH va a ser bajito, o sea, va a tender hacia la acidemia. Si nuestros hidrogeniones son bajitos a nivel de la sangre, vamos a tener cierta tendencia hacia la alcalemia. Entonces, bueno, es importante nada más entender este término. Cabe mencionar que este rango de pH sí es muy estrecho y es muy estricto. En el caso de que nuestro pH llegue a superar el 7,46 o esté por debajo de 7, puede llegar a empezar a tener cierta repercusión en cuanto al funcionamiento óptimo de los órganos y tejidos. Cuando este pH llega hasta valores de 7,7, 7,8 o 6,9, 6,8, puede llegar a ocasionar muchísimas dificultades para que los órganos funcionen bien, en específico el sistema cardiovascular, y entonces puede inclusive ocasionar que tengamos falla de estos órganos, mal funcionamiento, arritmias y que nos lleve a un arresto circulatorio. Entonces, por eso es importante también monitorear el pH en cuanto a nuestros pacientes. Ahora, vamos a tener el PCO2. Si ustedes se van a notar que en las siguientes diapositivas también menciono que tanto el PCO2 como el O2 se pueden medir. Y eso es importante porque ya de por sí el estudio se llama gasometría, es decir, que mide gases. ¿En dónde? En la sangre. Entonces, el PCO2 va a ser un gas que efectivamente el gasómetro puede medir. Su rango normal va de 35 a 45 a nivel del mar. Este valor también me interesa mencionarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, los que estamos aquí en la ciudad, hay personas que son de otros estados, definitivamente, y que están a nivel del mar, entonces estos valores sí les sirven a ellos. Pero aquí en la Ciudad de México hay que contemplar que estamos a una ciudad, a una altura mucho mayor. Entonces, ¿esta altura cuánto es? Alrededor de 2.400 metros por arriba del nivel del mar. Si nosotros contemplamos este hecho, el valor normal para nuestro PCO2 va desde 28 hasta 32, entonces se modifica considerablemente y como consecuencia cuando nosotros interpretamos alguna gasometría nos puede llegar a ocasionar cierto conflicto al ver estos valores, siendo que por la altura en la que estamos son valores normales. Pero para términos académicos y que no se nos haga bolas todo esto, pues bueno, vamos a dejarlo en que los rangos de valor normal va de 35 a 45. Y siempre recordar, un valor por arriba de 45 en el caso del PCO2 tiende hacia la acidosis y un valor por debajo de 35 del PCO2 tiende a la alcalosis. Este valor que vamos a hablar ahora es bastante importante porque hay como muchas discrepancias en cuanto a que cuando nosotros vemos este valor en la gasometría siempre nos sale un valor que dice ST y otro valor que dice AC o solamente C. ¿Qué significan estos valores? Cuando nosotros hablamos de un bicarbonato ST, es un valor de bicarbonato estandarizado. ¿Qué significa? Que el aparato tiene ya condicionado que va a utilizar per se una temperatura de 37 grados, una presión parcial de oxígeno normal para nuestro paciente, en este caso puede ir desde 80 hasta 100 milímetros de mercurio, y una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Y entonces nos va a ayudar que cuando nosotros tenemos un paciente que pueda llegar a tener alguna situación respiratoria, no nos ocasione pues divagar y pensar que, no sé, tenemos menos bicarbonato cuando nuestro paciente está con alcalosis respiratoria. Entonces lo que haríamos es utilizar el bicarbonato estandarizado. Tenemos otro que se llama bicarbonato AC o C, que es el bicarbonato actual. Este en específico es el bicarbonato que propiamente el gasómetro mide en las, bueno, calcula en la sangre de nuestro paciente. ¿Con base en qué lo va a hacer? Con base en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde va a tomar en cuenta el pH de nuestro paciente, el PCO2, pero lo importante de este es que no es útil para medir
problemas metabólicos. Es decir, si nosotros empezar a hacer la interpretación de la gasometría, notamos que el PCO2 está alterado, lo óptimo sería que nosotros no consideremos el bicarbonato actual, sino el estandarizado. Ok, si nosotros llegáramos a ver que nuestro PCO2 es normal, entonces bajo esta premisa podemos utilizar cualquiera de los dos o podemos utilizar el PCO3 actualizado. Ahora, vamos a hablar del déficit de base. Muchas veces tenemos esta dificultad de decir déficit de base positivo, ¿no? O déficit de base negativo. Bueno, normalmente para fines académicos podemos utilizar que es déficit de base cuando la cifra es negativa, exceso de base cuando la cifra es positiva. Aunque la literatura normalmente comenta que es un exceso de base, ya sea negativo o positivo. Es un valor de igual manera que es calculado. Los rangos normales va a ser de -2 a +2 y cuando tenemos el símbolo que es negativo nos va a estar expresando propiamente cuánto bicarbonato nos falta para que nuestra sangre se encuentre dentro del rango normal de pH. ¿Ok? De igual manera hay como una cierta discrepancia aquí cuando nosotros utilizamos el exceso de base porque muchos preguntan, ¿cuál utilizo? ¿El que dice EBSF o el EBB? ¿No? En las gasometrías normalmente lo podemos llegar a encontrar así. Como les mencioné también al principio, me hice la tarea de poder encontrar todas las justificaciones para utilizar uno u otro. Entonces, el exceso de base que posteriormente dice B es la cantidad de base que se necesitaría para que nuestra sangre alcance a estar en un pH normal, pero en estudios in vitro. Entonces, francamente, no es certero. El que nosotros tenemos que utilizar es el exceso de base, que posteriormente tiene la abreviación SF, y la abreviación SF significa del líquido extracelular. ¿Y esto para qué nos ayuda? Porque es un exceso de base que va a estar corregido de acuerdo a una concentración específica de hemoglobina, que sería un valor de 5 y las proteínas que podemos llegar a tener a nivel del plasma. Entonces, es un valor más óptimo para que nosotros sepamos cuánto bicarbonato realmente nos falta para que nuestro pH esté en un rango normal. Entonces, si ustedes me preguntan qué déficit o exceso de base van a utilizar, va a ser el que termina en ECF. Si ustedes me preguntan, en el caso del bicarbonato, ¿cuál van a utilizar, si el estandarizado o el actual? Les voy a decir, cuando ustedes tienen una PCO2 normal, el actual. Cuando ustedes tienen una PCO2 alterada, van a utilizar el estandarizado. ¿Ok? El siguiente valor que es importante mencionar es el PO2 o la presión parcial de oxígeno. En este caso les mencionaba hace un momento que es un valor que el gasómetro por sí solo sí puede medir. El rango normal va de 60 a 100, sin embargo alguna literatura menciona que va de 80 a 100 y en unas diapositivas más adelante les voy a explicar por qué. En el caso de la saturación de oxígeno vamos a tener que bueno, aquí les puse las dos palabras. Puede tener un cálculo o una medición de la saturación arterial de oxígeno. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes van a decir, pues me dijo que o lo puede medir o lo puede calcular. Las dos cosas no. Efectivamente no es así, pero va a depender del tipo de gasómetro que tengamos. ¿Por qué? Porque hay gasómetros que pueden sacar una cosa que se llama cooximetría, que es donde nos dice cómo está la metalohemoglobina, cómo está la hemoglobina F, cómo está la hemoglobina B. Entonces, con base en esto, el aparato francamente sí puede medir la saturación que tiene la hemoglobina, pero hay aparatos que no contienen la parte de la cooximetría y entonces no lo puede medir, por lo tanto lo calcula. Por eso es que en esta diapositiva yo les puse que tanto puede ser calculado como puede ser medido. Bien, ahora, hablando con respecto a la diferencia entre las gasometrías arteriales y venosas, ¿qué diferencias vamos a encontrar? Pues bueno, vamos a hablar de valores, cómo se van a encontrar en cada gasometría y cuál es la intención de monitorización entre una u otra. Para la presión parcial de oxígeno, cabe mencionar que la gasometría arterial se va a tomar única y precisamente para saber esto. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que tenemos la idea que tiene una patología respiratoria, se va a monitorear con gasometría arterial. Eso de tomar una gasometría venosa a un paciente que respira feo, la verdad es que es una mentada. ¿Por qué? Porque no vamos a poder sacarle el provecho que nosotros esperaríamos. Entonces, o sí, paciente respiratorio es una gasometría arterial.
Ahora, el valor va a ser, ya dijimos, de 60 a 100. Y en el caso de la gasometría venosa, va a tener un rango menor de 40 a 60 con respecto al que encontremos en la gasometría arterial. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos una gasometría arterial con una presión parcial de oxígeno de 100, podemos tener una gasometría venosa en ese mismo paciente que va a tener una presión parcial de oxígeno de 40. Si, por ejemplo, tenemos un paciente con una presión parcial de oxígeno de 80, le vamos a restar 40 y de igual manera vamos a tener 40. Si llegáramos a tener un paciente con una gasometría venosa con una presión parcial de 20, la verdad es que me quedarían mis dudas porque francamente es incompatible con la vida. Pero sí es importante que ustedes sepan cuántos milímetros de mercurio aproximadamente va a ser menor el valor de la presión parcial de oxígeno en la gasometría venosa con respecto a la arterial. Ok, ahora, la presión parcial de dióxido de carbono va a ser normal en la gasometría de 35 a 45 y cuando nosotros tomemos una gasometría venosa va a ser 2 o, perdón, u 8 milímetros de mercurio mayor. Es decir, si nosotros tomáramos el rango más alto de la gasometría arterial, no sé, un paciente con 45 milímetros de mercurio y tomáramos posteriormente una gasometría venosa, el paciente tendría que tener desde 47 hasta 53 milímetros de mercurio y eso lo consideraríamos normal. En la terapia intensiva utilizamos algo que se llama delta de CO2 para saber si nuestro paciente se encuentra en un metabolismo normal o un metabolismo acelerado. ¿A qué me refiero con metabolismo acelerado? Cuando uno se pone a correr, nosotros gastamos más cantidad de oxígeno, por eso es que respiramos más rápido. Pero así como nosotros demandamos más oxígeno y que por eso respiramos más rápido, la producción de CO2 también se incrementa. Podemos llegar a producir 10, inclusive 12 milímetros de mercurio más que en la gasometría arterial. Pero eso no es normal en un paciente que está en una cama postrado. Entonces, si nosotros notamos que tiene más de 6, podemos empezar a considerar que el paciente está en hipercatabolismo y como consecuencia tenemos que buscar una causa de que él esté así, como por ejemplo sepsis o algún proceso extra, ¿no? Como falla cardíaca, como los pacientes con una cardiopatía congénita per se. En el caso del pH, pues realmente no hay mayor diferencia. Tenemos un pH de 7,35 a 45 en la gasometría arterial y va a tener un pH 0,02 o 0,05 menor en la venosa. En el caso del bicarbonato, el valor va a ser prácticamente igual. Y en el caso de la saturación, vamos a tener un rango normal a nivel de la Ciudad de México de 93 a 97%. Y en la gasometría venosa va a ir desde 60 a 70%. Esta parte también es importante y si alguien ha hecho un taller hemodinámico, se refleja en situaciones donde podemos catalogar a un paciente que está en hiperdinamia y un paciente que se encuentra en hipodinamia. Normalmente tenemos un paciente bien, ¿no? Un paciente sano que satura, por ejemplo, 95% en una gasometría arterial. Tomamos la gasometría venosa central y nos dice que tiene 70. Entonces, la diferencia que hay entre una y otra sería de 25%. La diferencia que tiene que haber normalmente entre la saturación venosa y arterial va desde 20 hasta 30%. Eso se consideraría normal. Pero si, por ejemplo, ese mismo paciente en la gasometría arterial tiene una saturación de 95%, le tomamos una gasometría venosa y tiene una saturación de 80%, la diferencia es 15 y ya no es normal. Entonces podríamos considerar que este paciente tiene cierto grado de hiperdinamia. ¿Por qué hiperdinamia? Porque la sangre pasa lo suficientemente rápido como para que no le permita a los capilares obtener el oxígeno de ahí y entonces pues se regresa hasta el corazón con una concentración alta de oxígeno. La situación contraria sería, tenemos este mismo paciente con una saturación arterial de 95%, tomamos la gasometría venosa y tiene 60%. Entonces, en este punto, la diferencia serían 35% y diríamos que el paciente está en hipodinamia. ¿Por qué hipodinamia? Porque la sangre fluye más lento de lo habitual, entonces los capilares toman más oxígeno del que les corresponde y por lo tanto regresa menos concentración o saturación de oxígeno a el corazón. Entonces, ese es nuestro parteaguas para definir una u otra situación, ¿vale? Y con respecto a la monitorización, nuevamente les repito, cuando nosotros tenemos un paciente con patología respiratoria, nuestra forma de monitoreo es francamente arterial.
Cuando nosotros tenemos un paciente que pueda tener algún problema hemodinámico, llámese choque séptico, un posoperado de cardio como los vemos en la terapia intensiva de López, o un paciente con cetoacidosis que el monitoreo es principalmente metabólico, tomaríamos una gasometría venosa. No estaría justificado en este otro dos tipos de pacientes el utilizar una gasometría arterial para ver cómo se encuentra el paciente. Bueno, a diferencia de que, por ejemplo, tengamos un catéter central y el catéter central pues ya no esté funcional, pues bueno, lamentablemente ahí sí se tendría que tomar una gasometría arterial porque el tomar una gasometría venosa periférica no nos sirve para nada. Bien, vamos a hablar ahora un poco de la interpretación. Me parece que lo importante de la interpretación es que nosotros evaluemos tres aspectos para que sea más fácil. Primero, vamos a evaluar pH. Posteriormente, vamos a evaluar la presión parcial de CO2. Y como tercer paso, vamos a evaluar el bicarbonato. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Primero, si tenemos el pH por debajo de 7,35 o más de 7,45, entonces, bueno, menos de 7,35 tendríamos acidemia. Aquí no lo podemos catalogar todavía como acidosis y más de 7,45 se llama alcalemia. Les puse ahí un letrerito que dice el pH manda, es decir, que cuando nosotros interpretemos el resto de los parámetros que sería el PCO2 y bicarbonato, el pH nos va a decir ¿es acidosis o es alcalosis? Y ahorita les voy a decir en específico cómo va a ser eso. El paso 2 sería ver cómo se encuentra la presión parcial de CO2. Entonces, si tenemos una presión por debajo de 35, hablaríamos de, ahora sí, alcalosis, una alcalosis respiratoria, y en el caso de una PCO2 por arriba de 45, también hablaríamos en este caso de acidosis respiratoria. Y en el caso del tercer paso, podríamos encontrar las dos variantes, que es una, un bicarbonato por arriba de 26, que estaríamos hablando de una alcalosis, y en el caso de un bicarbonato por debajo de 22, una acidosis. Muy bien. Idealmente vamos a tener que seguir este grupo de pasos en esta forma para hacerlo más sencillo. Yo me basé en una forma que se llama de Romansky para poder hacer esta interpretación de gasometrías. Este método quizás no lo han escuchado, muy probablemente sí lo conocen, no sabían el nombre, pero es la forma más fácil en cómo nosotros podemos hacer la interpretación de forma gasométrica. ¿Ok? Bien, ahora, sabemos que cuando nosotros tomamos una gasometría tenemos que identificar de primera instancia alteraciones del equilibrio ácido-base y vamos a encontrar alteraciones primarias como pueden ser acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. En el cuadrito que yo les puse aquí, únicamente les puse las alteraciones primarias de forma pura, es decir, todavía sin contemplar los mecanismos compensatorios. ¿Ok? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí nos puede ayudar mucho el utilizar la regla de que cuando son alteraciones metabólicas, el pH y el bicarbonato van en la misma dirección. Y cuando son alteraciones respiratorias, el pH y la PCO2 van en direcciones opuestas. ¿Vale? Ahora, considerando cuál va a ser el mecanismo compensatorio, vamos a decir que cuando tenemos una acidosis metabólica, el mecanismo compensatorio va a ser una alcalosis respiratoria y viceversa. Cuando tenemos una alcalosis respiratoria, la forma en cómo nuestro organismo compensa es por medio de una acidosis metabólica. Y de igual manera va a pasar esto en el caso de la alcalosis metabólica. ¿Ok? Si presentamos esta alteración, la forma con la que se va a compensar es con una acidosis respiratoria y la acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica. Una vez que entendemos esto, nos vamos a encontrar con el siguiente cuadrito, que van a ser las alteraciones del equilibrio ácido-base que inicialmente van a estar parcialmente compensadas. ¿Por qué? Porque vamos a tener una modificación en la letra normal que les había puesto en el anterior cuadrito, con las flechitas de color rojo, pero todavía nuestro pH va a estar anormal. Desde aquí vamos a empezar a tocar un poquito el tema de esta situación. Cuando nuestro pH está anormal, se va a considerar que la alteración ácido-base está parcialmente compensada y lo vamos a identificar con unas fórmulas que posteriormente vamos a ir viendo. Hay mucha también discrepancia en cuanto a esto, porque hay personas que no se considera completamente compensada cuando el pH está normal, que no se puede hablar de parcialmente compensada, pero a cierto modo encontré dentro de toda la literatura que por parte del
King College, que es de la Escuela de Inglaterra, de las asociaciones de Estados Unidos, de la Asociación Americana de Cirugía Torácica, ajá, que se encargan de hacer como mucho estas revisiones, sí hablan en específico de estas parcialmente compensadas o totalmente compensadas. Entonces me pareció importante mencionarlo en la clase. Bien, ahora, ¿qué vamos a encontrar cuando nuestro paciente ya francamente haya compensado nuestra alteración ácido-base? Primero que nada, nuevamente dije esta palabra, eh, que va a ser un pH normal, pero no va a ser normal tipo, si tengo acidosis va a estar por arriba de 740, no, va a ser un normal donde si es una acidosis metabólica compensada, vamos a tener un pH en un rango normal, pero siempre y cuando esté entre 735 y 739, no va a rebasar el 740. Y si vamos a encontrar las alteraciones de los otros dos, bueno, en este caso un gas y el otro sería un ácido orgánico que sería el PCO2. En el caso de la acidosis metabólica tendríamos la indicación de la flechita hacia abajo porque tendríamos una alcalosis respiratoria que va a estar compensando la acidosis metabólica, que es por eso que el bicarbonato está hacia abajo, y la misma situación va a ser para las otras tres alteraciones ácido-base. Bien. ¿Por qué les mencionaba fórmulas? Porque aunque seamos médicos y muchos le estaban huyendo a las matemáticas, lastimosamente para varias cosas sí las utilizamos. Y una de ellas es el equilibrio ácido-base. Entonces, cuando nosotros tenemos una acidosis metabólica, tenemos que ver cuál va a ser la PCO2 esperada para que se compense nuestro pH en esta acidosis metabólica. La fórmula que vamos a necesitar para valorar esto es la que encontramos aquí, que se llama de Winters, que es 1.5 por el bicarbonato que tiene nuestro paciente, más 8. Y el resultado que obtengamos va a ser más menos 2. Es decir, nosotros tomamos la gasometría, tenemos, no sé, una PCO2 de 38, hacemos nuestro cálculo, nos sale 36, y como ese 36 es más menos 2, si le sumamos 2 da 38, entonces sería que sí tenemos en nuestro paciente la presión parcial de CO2 esperada para compensar esta alteración metabólica. De igual manera, la alcalosis metabólica va a tener una fórmula específica para nosotros corroborar si está o no compensada, que en este caso es 0.7 por el bicarbonato más 21, y de igual manera el resultado va a tener la posibilidad de tener más menos 2. En el caso de ambas fórmulas tenemos diferentes escenarios, ¿vale? Cuando nosotros tenemos que el resultado que nosotros esperaríamos en el caso de la presión parcial de CO2 esperada para la acidosis metabólica es igual a la que tiene nuestro paciente, vamos a considerar que el paciente está cursando por una acidosis metabólica pura. Cuando la PCO2 que tiene nuestro paciente es mayor que la PCO2 esperada para este paciente, vamos a tener entonces que tiene nuestro paciente la acidosis metabólica más una acidosis respiratoria agregada. Cuando la PCO2 del paciente es menor a la esperada, vamos a tener que el paciente tiene una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria agregada. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con la alcalosis metabólica. Y de igual manera como los fenómenos metabólicos tienen unas fórmulas para identificar que se encuentran compensadas, los fenómenos respiratorios de igual manera van a tener fórmulas. Entonces, el punto más importante aquí es que las alteraciones respiratorias agudas no van a tener una modificación en específico de la base. Es decir, si ustedes ven que la PCO2 en su gasometría está alterada, de ahí se van al déficit de base y está normal, no van a tener que hacer una modificación o una fórmula para identificar si esa alteración respiratoria está compensada en este momento o no. Ahí ya no se toma en cuenta. Pero si ustedes ven que tienen una alteración de la PCO2, después se van a la base, ven que la base sí está alterada, entonces forzosamente sí van a tener que hacer una fórmula para identificar si es una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria crónicas.
Para ambas, si se dan cuenta, la fórmula es exactamente la misma y la interpretación que les vamos a dar es si el déficit de base que nosotros estamos teniendo en nuestro paciente es igual al déficit de base esperado por la fórmula que está aquí en el cuadrito, se va a considerar que es una acidosis respiratoria pura. En el caso de que nosotros tengamos un pH y una CO2 que tiendan a ser una acidosis respiratoria. En el caso de que nuestro pH y nuestra CO2 tiendan a ser una alcalosis respiratoria, hacemos este cálculo y el déficit de base que tiene nuestro paciente con respecto al que calculamos nosotros es igual, nuestro paciente va a tener una alcalosis respiratoria crónica pura, ¿vale? Bien, ahora tenemos otro tipo de alteraciones que van a ser las alteraciones ácido-base mixtas que a veces no las tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que todo es como esta basculita, ¿no? Donde forzosamente si tenemos una acidosis metabólica o sí tiene que aparecer una alcalosis respiratoria para compensar la situación, pero no en todos los pacientes es así. Podemos tener la situación donde tenemos un paciente que estaba con una sepsis, un choque séptico, ¿no? Se tuvo que intubar y en la intubación por descuido de los médicos se llenó la cánula de secreciones y resulta que se le agrega una acidosis respiratoria. Entonces vamos a tener este tipo de báscula, donde tanto la cuestión respiratoria como la cuestión metabólica van a tender hacia la acidosis y la báscula no va a tener manera de compensarse. Ajá, entonces el cuadrito que les pongo aquí a la izquierda tiene toda la intención para que ustedes identifiquen que cuando está la alteración del PCO2 hacia la acidosis y del bicarbonato hacia la acidosis y un pH hacia la acidemia, entonces es una acidosis mixta. De igual manera el escenario donde la alcalosis va a ser por una disminución en el PCO2, un incremento del bicarbonato y nuestro pH está por arriba de 7,45 que nos hablaría de una alcalemia. Bien, ¿qué es importante en cuanto a la... Esperen, déjenme silencio un... Bueno, ya. ¿Qué es importante en cuanto a la interpretación del primer desequilibrio que nosotros tenemos, que sería la acidosis metabólica? Que la acidosis metabólica per se no se puede quedar así a secas. Tenemos que investigar más. ¿Qué más? ¿A qué se debe? Porque hay muchas causas de acidosis metabólica y tenemos que tratar de identificar dentro de toda la gran variedad que tenemos de ellas, cuál es la culpable de que nuestro paciente esté así. Entonces, el siguiente paso a calcular cuando tenemos una acidosis metabólica es una anion gap. Para el anion gap tenemos dos posibles fórmulas. Esta que les pongo aquí, que es donde ponemos los dos cationes que se suman, que sería sodio más potasio, menos los dos aniones que podemos encontrar, que es cloro y bicarbonato. La otra posibilidad es que solo utilicen el sodio como cation y el cloro y el bicarbonato como anión. De ser así, tenemos dos resultados posibles. Si vamos a agregar el potasio en nuestra fórmula, el valor normal va a ser de 12 más menos 4. Si no vamos a utilizar el potasio, entonces nuestro resultado va a ser de 8 más menos 4. Y el otro punto primordial respecto al anion gap es que tenemos que considerar la albúmina en nuestro paciente. ¿Ok? Si nosotros tenemos una albúmina diferente de 4, nosotros tenemos que corregir nuestro anion gap. ¿Por qué motivo? Porque generalmente y por la literatura nos mencionan que por cada gramo por arriba de la de la albúmina que normalmente tiene nuestro paciente, vamos a tener 2 puntos más en el anion gap. Y de igual manera, por cada gramo que esté por debajo de los 4 gramos normales de albúmina que debería tener el paciente, va a disminuirse 2 puntos en el anion gap de nuestro paciente. Entonces, es importante contemplar esta situación. Esperen, déjenme silencio este micrófono. Ya, bien. ¿Qué posibilidades tenemos en cuanto al anion gap? Uno, pues que esté normal, ¿no? Que es como la imagen que vemos del lado izquierdo. El primero del lado izquierdo es normal. Luego tenemos otra posibilidad donde es un anion gap normal, ¿no? Pero que tiene un incremento en alguno de los ácidos, ¿no? En este caso ya puede ser el bicarbonato o el cloro, pero de todos modos tiende a la normalidad. Y otra donde vamos a tener un anion gap elevado.
La que normalmente nos preocupa más es la de anion gap elevado. Sin embargo, no hay que dejar de lado la que está en medio porque muchas veces nosotros somos culpables de ella. ¿Cuándo va a ser así? Cuando nosotros damos demasiadas soluciones no balanceadas que tienen una alta concentración de cloro y si nuestro paciente per se cuando llegó ya tenía una acidosis metabólica, nosotros lo que vamos a hacer es ocupar el espacio del bicarbonato con cloro y entonces, aunque el anion gap no está amplio, vamos a tener más concentración de cloro de la que se debiera y no vamos a permitir que el bicarbonato rellene el espacio que le corresponde y como consecuencia vamos a persistir con la acidosis. Bien, ahora hablando específicamente del anion gap elevado, vamos a tener que utilizar una mnemotecnia. ¿Cuál es la MUD-PILS? ¿Y a qué se refiere esta? La M se refiere a intoxicación por metanol, la U por uremia, aquellos pacientes que tienen una falla renal aguda o crónica, la D de una cetoacidosis diabética, que también incluye la alcohólica y por inanición, que no es tan habitual que la veamos en pediatría, la toxicidad por el paraldehído, que tampoco es tan frecuente, ¿no? Este paraldehído era la sustancia con la que en las películas vemos que ponen un trapo y duermen a las personas es ese. Pacientes que estén en tratamiento con isoniazida, una acidosis láctica y de esta hay que recordar que hay tipo A y tipo B. La tipo A va a ser aquella que tenga que ver con datos de isquemia tisular, es decir, cuando el paciente está hipoperfundido. Y el tipo B va a tener relación con la alteración del metabolismo celular, es decir, pacientes que tengan un incremento en la cantidad de glucosa y que no lo sepan metabolizar. Y aquí mismo entrarían los pacientes que tengan errores innatos del metabolismo. La letra E que tendría que ver con una intoxicación por etilenglicol, que es por ejemplo aquellos pacientes que se quieren homicidiar y toman el anticongelante para los autos. Y la última, que sería la S, son aquellos pacientes que se intoxican por salicilatos. De igual manera, pacientes con intentos de autólisis que se toman 10 cajas o bueno, 10 blisters de ácido acetil salicílico y entonces tienen una acidosis marca Melesboy. Entonces, pues bueno, eso es uno de los diagnósticos diferenciales. Ahora tenemos el otro grupo que les mencioné, que es el paciente que tiene un anion gap normal, pero que tiene una reducción del bicarbonato y un incremento en la concentración de cloro en lo que respecta a los aniones en el anion gap. Entonces, ¿qué tenemos que identificar o qué tenemos que descartar en este grupo? Pues vamos a utilizar la mnemotecnia GRIM en estos, donde vamos a tener posibilidades gastrointestinales, enfermedades de tubo renal, iatrogénico, que es el que les mencionaba hace un momento, y el déficit de mineralocorticoides, o que se conoce también como enfermedad de Addison. Vamos a utilizar de igual manera este algoritmo para que podamos orientarnos un poquito más y el anión GAP urinario se toma de la siguiente manera. Va a ser los cationes urinarios menos el anión urinario, que es el más fácil de obtener, que en este caso sería el cloro. Si el resultado es negativo de esta pues resta, vamos a considerar que la pérdida del bicarbonato principalmente va a ser renal o el exceso de reabsorción de cloro va a ser renal y entonces vamos a tener que considerar las posibilidades gastrointestinales o la posibilidad iatrogénica, que en este caso es que nosotros no estemos utilizando soluciones balanceadas o que estemos dando un exceso de las otras soluciones. En la terapia intensiva nos pasa muy frecuente que ponemos las infusiones en solución salina y al darle nosotros supuestamente en las soluciones de base un aporte de 3 resulta que con todas las infusiones que tenemos le estamos dando un aporte de 6 o 7. Entonces eso lleva cloro y el cloro también descompensa toda la situación. Ahora, en el caso de que tengamos un anion gap urinario con un valor positivo, es decir, que ganen los cationes, vamos a tener que considerar la posibilidad de una causa renal. Una vez que tenemos este diagnóstico, tendremos que hacer un ego para ver el pH de nuestro paciente y en caso de que nuestro pH tenga un valor por arriba de 6, pero menor de 7, vamos a considerar la posibilidad de una acidosis tubular renal tipo 1. En el caso de que el pH del ego sea menor de 5.5, tenemos dos posibilidades que puede ser una, que es una enfermedad de Addison, que es a lo que se refiere con la hipocalemia, o una hipercalemia, que es a lo que se refiere con una acidosis tubular renal tipo 4, que tendría que ver también con la enfermedad tubular renal. ¿Vale? Bien, ahora pasemos a la parte de la valoración de la presión parcial de oxígeno y de la saturación de oxígeno. Bien, bueno, con respecto a la presión parcial de oxígeno.
Vamos a tener valores normales y cuando ustedes lean y leen mucho, van a encontrar que mucha literatura menciona que desde el 60 hasta el 100 es un valor normal. Sin embargo, cuando nosotros estamos entrando en el rango de 60 a 80 milímetros de mercurio, ya lo podríamos considerar como una hipoxemia leve. Vamos a tener hipoxemia moderada cuando el rango vaya de 40 a 60 y podemos tener una hipoxemia grave, que es cuando tiene nuestro paciente menos de 40. Por eso justo les decía hace rato que tener una presión parcial de oxígeno de 20 o 30 prácticamente es incompatible con la vida. Hay pacientes que la puedan tener e inclusive nosotros en la terapia intensiva ahorita tenemos un paciente de fisiología univentricular que definitivamente casi todas sus gasometrías salen con una presión parcial de oxígeno de 30 o de 40, pero bueno, justo tiene que ver con la morbilidad inicial de este paciente. Cabe mencionar que en este rubro siempre tenemos que hacer mención de que las oxemias se tienen que valorar en conjunto con el aporte de oxígeno que nosotros estamos administrando. ¿Por qué? Porque un paciente sano con un FIO al 21%, que es el ambiental, tiene que tener una presión parcial de oxígeno de 80 a 100. Es decir, si nosotros tomáramos únicamente los números y considerar las unidades de medición, es de 4 a 5 veces el valor del FIO. ¿Vale? Entonces, siempre nos tenemos que guiar con eso. Y muchas veces nosotros, cuando nos llevan a una interconsulta, les decimos, es que tu paciente tiene una hiperoxemia relativa. Pero ustedes dicen, no, es que tiene una PO2 de 110 y le estoy poniendo un FIO de 10 litros. O sea, sí, pero imagínense, si ustedes le dan 10 litros con una mascarilla reservorio de no reinhalación, si cada litro nos agrega el FIO de 3,5 a 4%, vamos a tener un FIO de 60% con esta mascarilla. Si ustedes nos llevan una gasometría que tiene una presión parcial de oxígeno de 80, les voy a decir, no, definitivamente ese paciente no tiene una oxemia normal. Ajá, va a tener una normoxemia relativa. ¿Por qué motivo? Porque si nos regresamos a la regla inicial, donde, de acuerdo al FIO que yo le doy al paciente, este me tiene que dar una presión parcial 4 o 5 veces este valor, si yo le doy 60%, el paciente me tendría que dar de 240 a 300 milímetros de mercurio en un pulmón sano. Si el paciente me da 80 milímetros de mercurio con un FIO de 60, pues de plano el paciente tiene unos pulmones que sí le están sufriendo. Entonces, esta parte me interesa mucho que ustedes la entiendan porque a veces esa interpretación no es tan óptima y no entienden ese fundamento. Bien, ahora, también es importante indagar en dos tipos de oxemias o hipoxemias en específico que vemos mucho en los pacientes pediátricos. Tenemos un tipo de hipoxemia que se llama, pues, tipo uno o que se llama hipoxemia hipoxémica, donde ¿qué vamos a encontrar en la gasometría? Primero que nada, un aumento del pH. ¿Por qué vamos a tener un aumento del pH? Justo por el tercer valor que les menciono aquí, porque hay una disminución del PCO2. Esto va a ser porque el paciente va a pedir más oxígeno y como consecuencia va a tener una taquipnea o polipnea y entonces va a barrer más CO2 y entonces va a tener una alcalosis respiratoria. De igual manera, como su nombre lo dice, va a tener una disminución de la PO2, entonces vamos a tener un valor de PO2 por debajo del valor normal que sería 60 milímetros de mercurio. ¿Cómo vamos a identificar las posibles causas de las alteraciones que nos van a ocasionar este tipo de hipoxemia? Con la mnemotecnia ABAIL. No es nada fácil, pero bueno, hay que tenerlo en mente y hay que buscar mnemotecnias que nos puedan ayudar a identificar las causas. Donde vamos a tener la posibilidad de hipoventilación alveolar. En este caso, podemos considerar pacientes que van saliendo de una sala de quirófano o de fluoroscopía o de hemodinamia, donde todavía tienen un efecto residual de la sedación y entonces como consecuencia, pues tienen una hipoventilación alveolar. En el segundo caso tenemos un desajuste ventilación-perfusión, que van a ser aquellos pacientes que tengan una embolia pulmonar o aquellos que tengan fibrosis quística, donde el contacto entre lo que es el alveolo y el capilar no va a ser adecuado y por lo tanto se va a desajustar esta constante. El tercero sería una derivación anatómica derecha-izquierda. Aquí incluimos a los pacientes que tengan cortocircuitos intracardíacos, como aquellos que tengan una CIB bastante grande, pues puede hacer que haya mezcla dentro del corazón y cuando salga al área sistémica notemos que el paciente desatura. O por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una tetralogía de Fallot, que la saturación está por ahí del 85%, pues indudablemente van a tener una hipoxemia, ¿no? Van a tener una PO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio.
Luego vamos a tener una alteración de la difusión. En este caso podemos incluir pacientes que tengan una neumonía, pero una neumonía leve, leve a moderada, ¿no? Donde la membrana alveolo-capilar todavía logra compensar este problema y todavía permite que pase el oxígeno. Aquí me gusta mencionarles que siempre tenemos que recordar que el CO2 es de 20 a 30 veces más difusible que el oxígeno en la membrana alveolo-capilar y que inicialmente el paciente cuando tiene una neumonía o un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, el que le va a costar trabajo pasar del alveolo al capilar va a ser al oxígeno, al CO2, ¿no? Y cuando hablemos en la siguiente diapositiva del segundo tipo de hipoxemia, vamos a fundamentar el por qué. Posteriormente vamos a tener la posibilidad de una baja presión de oxígeno inspirado. Esto es cuando nos da el mal de altura. Aquellas personas que hacen alpinismo y que no están preparadas o acostumbradas o que no llevan una reserva de oxígeno, muchos llevan su tanquecito de oxígeno, les puede llegar a pasar esto. ¿Ok? Luego tenemos la hipoxemia tipo 2, que en este caso va a ser la hipercápnica. La hipercápnica, ¿qué nos va a dar? Primero que nada, una disminución del pH. ¿Por qué? Porque ahora no va a ser una disminución del PCO2, al contrario, va a haber un incremento. Y recordemos que el incremento de PCO2 nos va a dar una acidosis respiratoria. Y pues ya dijimos en el nombre que es una hipoxemia, por lo tanto la PO2 de igual manera va a estar bajita. ¿Qué causas nos las pueden dar? Las vamos a identificar con la mnemotecnia, perdón, Manners, que incluye problemas musculoesqueléticos, es decir, alguna distrofia. O cuando, por ejemplo, nuestros pacientes tienen una escoliosis importante. Segundo, vamos a tener pacientes con obstrucción de la vía aérea respiratoria, que en este caso, bueno, superior principalmente, como aquellos pacientes que tienen una epiglotitis o que pueden llegar a presentar un croup. Alguna neuropatía, como puede ser un síndrome de neurona motora superior o un Guillain-Barré. Problemas de la unión neuromuscular, como por ejemplo miastenia gravis, que no es tan habitual encontrarlos en pacientes pediátricos, pero puede ser que lo encontremos. Problemas extrapulmonares, en este caso aquellos pacientes que tengan una insuficiencia hepática, una insuficiencia cardíaca, que tiendan a hacer derrames pleurales o un derrame bueno, una citis nos puede ocupar el espacio intraabdominal y hacer que el diafragma no se pueda movilizar de forma adecuada y como consecuencia no tener un buen espacio en la caja torácica para que los pulmones se puedan expandir suficientemente bien y permitir que el CO2 se pueda expirar de forma adecuada. Luego podemos tener problemas de supresión del centro respiratorio, que en este caso es aquellos pacientes que tuvieron un trauma craneoencefálico. No lo vemos tampoco muy habitual en pediatría, creo que últimamente sí, los EBCs, tanto isquémicos como hemorrágicos, que puedan llegar a ocasionar lesiones del sistema nervioso central. Y por último sería una lesión medular, que en este caso, pues bueno, aquellos pacientes que puedan llegar a tener un síndrome neurogénico lo pueden llegar a presentar. Por último, antes de empezar a los ejemplos y antes de tener que volver a terminar por segunda ocasión la sesión, vamos a hablar un poquito de la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Por qué me interesa hablar de esta curva? Primero que nada, porque tenemos que saber aquellos factores que van a ocasionar que el oxígeno tenga mayor afinidad a la hemoglobina y de aquellas situaciones que nos van a ocasionar una disminución en la afinidad del oxígeno a la hemoglobina. ¿Por qué? Porque estos factores, aunque no los tomemos en cuenta, en algunas situaciones nos pueden ayudar o perjudicar en el manejo de un paciente. Por ejemplo, si tenemos nosotros un paciente grave, ¿no? Un choque séptico y nosotros queremos que el oxígeno esté disponible para nuestro paciente, pero nosotros constantemente ocasionamos que el paciente esté en alcalosis. Si se dan cuenta, del lado izquierdo dice que cuando la curva de la hemoglobina o de la saturación de hemoglobina tiende a la izquierda, incrementa la afinidad a la hemoglobina. Por lo tanto, no es tan fácil que el paciente pueda soltar el oxígeno a los tejidos. ¿Qué causas o qué situaciones van a incrementar la afinidad del oxígeno a la hemoglobina? La alcalosis, primero que nada. Segundo, una disminución de la 2,3-disfosfoglicerato. Esta va a ser una enzima que tienen los glóbulos rojos y que no van a permitir que la hemoglobina se disocie tan fácilmente del oxígeno. Cuando nosotros tenemos niveles altos, va a ser fácil que se disminuya la afinidad de la hemoglobina, pero cuando tenemos niveles bajos, no va a ser tan fácil. Cuando tenemos un paciente con hipotermia, de igual manera se va a incrementar la afinidad y volvemos al término de la alcalosis. Esto también va a perpetuar que no se eh,
que se incremente la afinidad y que no tan fácilmente a nivel de los tejidos se pueda soltar el oxígeno para que estos lo aprovechen. Y la situación contraria, ¿no? Tenemos un paciente con acidosis y nosotros queremos que el aprovechamiento del oxígeno sea óptimo, pues no se va a poder llevar así. ¿Por qué? Porque la hemoglobina va a soltar muy fácilmente el oxígeno y esto no nos va a dar la oportunidad de que a todos los órganos, entre más distales estén, obtengan el oxígeno que necesiten, ¿vale? De igual manera, aquí me gusta hacerles entender que tenemos en esta curva de disociación de la hemoglobina, del lado izquierdo, lo que serían los ejes de las X, digo de las Y, la saturación de la oxihemoglobina, y en el eje de las X va a ser la presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno nos la separa pues por cada 20 y en el caso de la saturación también, pero nos pone un punto medio que sería la saturación al 50%. Si ustedes notan, cuando nosotros tenemos una saturación del 50%, la concentración parcial de oxígeno en nuestra sangre sería del 27%. Si hacemos más o menos la misma remembranza con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio, nuestro paciente más o menos saturaría como entre 60 y 65%. Cuando nosotros tenemos una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, más o menos nuestro paciente va a estar saturando un 90%. Por eso es que a partir de este punto nosotros consideramos que el paciente está con hipoxemia. Cuando nuestro paciente ya está en 80, en 100, 120, ya realmente la curva no tiene mayor modificación. Si ustedes leen el Guyton, les va a mencionar un sitio de amortiguamiento por parte de la hemoglobina que va desde los 60 milímetros de mercurio y hasta los 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque con solamente una modificación de 20 milímetros de mercurio, la oxigenación solamente se puede modificar de 6 a 8% en cuanto a la saturación. Pero si hay un cambio bastante brusco cuando ustedes tienen una presión parcial de 60 milímetros y de repente baja hasta 40, pues baja muchísimo. ¿Por qué? Porque en 60 milímetros de mercurio ustedes saturan al 90%, pero si de repente ya tienen 40 milímetros de mercurio, ya saturan 60%. Y ese 60%, francamente, ya es incompatible con la vida. Entonces hay que entender esta parte de la curva de disociación de forma importante. Ya nada más les menciono que la presión parcial de oxígeno, pues mucha literatura considera que es normal a partir de 60 milímetros de mercurio porque es equivalente a una saturación del 90%.